Saludos, buenos días. Mi nombre es David Carmona, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, del programa Ciencias Jurídicas y Políticas, subprograma Derecho Semipresencial. A continuación, daré inicio a la exposición de la extinción de las obligaciones. Como introducción, puedo decir que los medios de extinción de las obligaciones son esenciales en el ámbito jurídico, ya que ponen fin a las obligaciones previamente establecidas. Este análisis abordará los diversos tipos y clasificaciones de estos medios, así como la importancia del pago y sus efectos legales. Asimismo, se examinará la posición doctrinal sobre su aplicabilidad y razonamiento. Como primer tema, los medios de extinción de las obligaciones son los mecanismos jurídicos que permiten acabar con una obligación, sea mediante cumplimiento, modificaciones o otros actos. Esto es según el Código Civil venezolano, el artículo 1193 y 1243. Esto mayormente quiere decir que son hechos o negocios jurídicos que producen la desaparición de la obligación. Tipos de medios de extinción. La extinción de obligaciones puede ocurrir a través de diversos medios, incluyendo el pago, la novación, la delegación y la compensación. Cada uno de estos medios tiene sus propias características y requisitos. La correcta identificación y aplicación de diversos métodos es crucial para garantizar la efectividad de la extinción de las obligaciones en el marco legal. La clasificación de los medios se clasifican en legales y voluntarios. Los legales incluyen el cumplimiento de las obligaciones, la imposibilidad de ejecución y compensación, mientras que los voluntarios surgen de acuerdos entre partes. La clasificación es fundamental para la correcta interpretación y aplicación de las normas que rigen la obligación en el derecho civil. Según el Código Civil venezolano tenemos el pago en cumplimiento en el artículo 1194 y 1217. La novación en los artículos 1230 y 1233. La compensación en el artículo 1239 y 1244. La remisión en el artículo 1247 y 1249. La confusión en el artículo 1245 y 1246. La prescripción en los artículos 1558 y según del Código Civil. Posición de la doctrina. La doctrina jurídica establece la importancia fundamental de los medios de extinción de obligaciones. Cada medio, como el pago, la novación y la compensación, tiene un tratamiento distintivo en la teoría y práctica legal. Los autores coinciden en que su correcta clasificación y aplicación son vitales para asegurar un sistema jurídico sólido y predecible, garantizando así los derechos y deberes de las partes involucradas. La doctrina afirma que el pago es el medio más eficaz, considerado como la forma civilmente aceptada para extinguir obligaciones, pues cumple con los requisitos de voluntad, cumplimiento y legalidad. Esto según Petit en 1959, Aguilar Gorrona en 1992. Otros medios como la novación tienen efectos extintivos específicos y requieren requisitos claros. Posición doctrinal. La enumeración del artículo 1156 del Código Civil no exhaustiva, más bien enunciativa. Especies principales. Por realización de la prestación, esto quiere decir el pago o incumplimiento. Por medios subrogados, esto quiere decir pérdida de la cosa, condonación, confusión, compensación y novación.
por causas no imputables al deudor, esto es según la fuerza mayor, el caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida. El pago, el segundo tema, es el cumplimiento voluntario y completo de una obligación mediante la entrega de la cosa, dinero u otra prestación según el Código Civil, el artículo 1194. Los elementos esenciales incluyen el deudor, el acreedor, el objeto del pago y el monto. Un adecuado cumplimiento del pago extiende la obligación y se debe llevar a cabo de acuerdo con las condiciones pactadas. Elementos. Entre ellos tenemos el sujeto, que es el deudor y el acreedor. El objeto, la prestación cierta y determinada. La forma, un dinero, bienes, actos positivos o abstención. Y la voluntad, acuerdo libre y sin vicio, según Betty en 1959. El objeto, la prestación principal determinada o determinable que debe cumplirse según el Código Civil en el artículo 1194. Los principios que lo rigen, la buena fe, la igualdad y la legalidad. Elementos y efectos del pago. Entre los elementos accidentales tenemos la imputación cuando hay varias obligaciones, y el pago se aplica a una cuota, según el Código Civil en el artículo 1202 y 1204. Efecto: extingue la deuda totalmente o parcial. Efectos del pago: extingue la obligación total o parcial, según el artículo 1202 y 1204. Clases: pago total, parcial, con subrogación, en los artículos 1224 y 1226. Los efectos del pago son significativos en las relaciones contractuales. Al cumplir con la obligación, el deudor es liberado de responsabilidad. Además, el pago puede generar efectos secundarios como la posibilidad de exigir la restitución en caso de error. La puntualidad y las condiciones en que se realiza el pago son determinantes para evitar controversia. Esto mayormente ocurre cuando se hace un pago móvil, entre otras cosas. O sea, a veces se hacen pagos erráticos, pagos que no son para esa persona o caen para otra y ellos exigen que se les sea revertido. Imputación del pago. Se refiere a la atribución de un pago realizado a una obligación específica entre varios posibles. Es fundamental que las partes clasifiquen cómo se imputará el pago, especialmente cuando hay múltiples deudas. Esta imputación ayuda a prevenir conflictos y asegurar que el pago cumpla con su finalidad de extinguir una obligación específica. Asignación del pago a diferentes obligaciones en función de acuerdo a la ley según el artículo 1202. Pago con subrogación. Clases: legal y convencional. La legal es cuando la ley impone o autoriza, y la convencional por acuerdo de parte, en el artículo 1224 y 1226. Efecto: el tercero sustituye a la parte original adquirido derechos y acciones. Esto es en el artículo 1224. Ley, oferta real y depósito. Oferta real: manifestación de disponibilidad de la cosa o acto. Depósito: entrega de manos de un tercero o autoridad si el acreedor se niega o está presente. Esto es en el artículo 1210. Formalidades y hipótesis: debe hacerse con intención clara y en condiciones legales. De dación de pago: en un acuerdo en que la prestación se cumple mediante una cosa diferente a la inicialmente pactada. Los efectos: extingue la obligación si es aceptada por el acreedor. Esto es según Gorrona en 1992 en los artículos 1218 y 1222. La novación:
Es un acuerdo que extingue una obligación previa y la reemplaza por otra, según el Código Civil, en el artículo 1230 y 1233. Generalidades. Es un medio de extinción que requiere consentimiento expreso y cumple con requisitos específicos. Las clases: novación objetiva, cambios en las condiciones o modo de cumplimiento, y la novación subjetiva, cambio de deudor o acreedor, según el artículo 1230 y 1233. Los requisitos: consentimiento bilateral explícito, existencia de una obligación vigente y que la nueva obligación sea lícita y clara. Efecto: extingue la antigua obligación y crea una nueva, según el artículo 1230 y 1233. La delegación es un acto en virtud del cual el deudor designa a un tercero delegatorio para que cumpla en su nombre, según el Código 1240 y 1243. Generalidades: permite liberar al deudor tras cumplimiento del delegado bajo condiciones. Clases: delegación voluntaria y delegación legal. Requisitos: voluntad expresa y formal, consentimiento del acreedor en algunos casos, entrega del dinero o bien en condiciones. Los efectos: el deudor queda liberado si el delegado cumple según pacto, artículos 1240 y 1243. Responsabilidad del delegado por incumplimiento. Diferencias con otras figuras: no implica cesión de las obligaciones, sino autorización para pagar o cumplir en nombre del deudor. Esto es según Betty en el año 1959. La compensación es un medio de extinción por la cual dos personas adeudan recíprocamente deudas líquidas y vencidas, extinguiéndose mutuamente en la medida que se neutralizan entre sí. Esto es según el Código Civil 1239 y 1244. Las clases: aquí se ven legal, convencional y judicial. El requisito: deudas líquidas y vencidas, reciprocidad y percepción mutua, no estar sujetas a condiciones suspensivas. Los efectos: la extinción proporcional de las deudas en la medida. Esto es según el artículo 1240 y 1244. La remisión de la deuda es un acto unilateral del acreedor que perdona total o parcialmente la obligación. Esto aplica en el artículo 1247 y 1249. La naturaleza: acto gratuito que implica la renuncia al crédito. Entre las clases tenemos la remisión total y remisión parcial. Los efectos: las deudas se extinguen total o parcialmente según el artículo 1247 y 1249. La confusión es la unión de una misma persona de los roles del deudor y acreedor. Entre los elementos tenemos el mismo titular en ambos roles y la existencia de una obligación. Los efectos: extinguen la obligación según el artículo 1245 y 1246. La confusión especial en herencias y fusiones empresariales. Como siguiente tema tenemos la prescripción. Es la institución que impide ejercer acciones o reclamar derechos después del cierto periodo. Es la pérdida o adquisición de derechos por el transcurso del tiempo según los plazos legales. Esto aplica en los artículos 1558 y 1574 del Código Civil. Clases y fundamentos: la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. La extintiva para liberar la acción y la adquisitiva para adquirir derechos u subacción. Condiciones: plazo determinado por la ley, interrupción o suspensión en casos específicos según el artículo 1565 y la prescripción de acciones personales. Ellas aplican a 4 años en el artículo 1562. La renuncia
Se puede renunciar a la prescripción si la ley lo permite antes de que opere en el artículo 1574. Como conclusión, este resumen de los medios de extinción de obligaciones son esenciales para la sana administración del derecho civil. El pago en particular plantea importantes consideraciones tanto en su conceptualización como en sus efectos. La correcta comprensión de la imputación y su relevancia doctrinal es crucial para mantener un marco jurídico equilibrado y fundamental, promoviendo así la seguridad de las transacciones comerciales y civiles. Gracias por su atención.